Hola, buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández, bienvenidos a mi canal de Historia Contemporánea. Quiero hablar hoy de Crimea y de Kaliningrado. Empezando por Crimea, en el tiempo de la Unión Soviética, Crimea fue una parte de la República de Rusia hasta el año 1954. En 1954, el Presidium de la Unión Soviética, su cabeza visible, Nikita Khrushchev, decidieron transferir Crimea de Rusia a Ucrania. Entonces, Crimea pasó a formar parte de la República Soviética de Ucrania. ¿Por qué razón? Bueno, pues las razones que se dan en el documento por el que se tomó esta decisión no son convincentes. Se decía que aquel año se cumplía el 300 aniversario del acuerdo de Pereyaslav. Este acuerdo, en 1654, celebró entre el zar de Rusia y el hermanato cosaco de Ucrania. Y entonces los cosacos de Ucrania juraron fidelidad al zar ruso. Se separaron de la Confederación Lituano-Polaca, a la que hasta entonces habían pertenecido. Entonces se dijo, para celebrar la larga fraternidad entre los pueblos ucraniano y ruso, pues Crimea para Ucrania. Esto es como si, por poner un ejemplo, en España decimos que para celebrar el aniversario del matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, Castilla le regala la provincia de Soria a Aragón. No hay quien se lo crea. También se dice en el documento que se han tenido en cuenta los vínculos culturales, económicos, etcétera, etcétera, entre Crimea y Ucrania. Bueno, pues sí, había vínculos culturales entre Crimea y Ucrania, pero mucho mayores eran los vínculos con Rusia. 3/4 de la población de Crimea en aquel momento era puramente rusa, procedía de Rusia. En cuanto a los vínculos económicos, bueno, este es otro cantar. Crimea, geográficamente, tiene mejores comunicaciones con Ucrania que con Rusia. Entre Crimea y el resto de Rusia está el estrecho de Kerch. Ahora mismo hay un puente que lo cruza, pero en aquel entonces no había tal puente. Crimea tiene un grave problema que es la aridez. Allí hay un déficit de agua. Necesitan traer su agua de otro lugar. Y en 1951 se decidió que este lugar fuese el río Dnieper en Ucrania. Y se empezó a planear un gran proyecto que incluía un embalse en el Dnieper, el embalse de Tajova, que, por cierto, ha sido destruido durante la presente guerra, pero esto es otro asunto del que hablaremos en otra ocasión. Y un canal que llegaba a Crimea por el norte desde el embalse. El problema era cuál de las repúblicas socialistas, la de Rusia o la de Ucrania, se encargaría de este proyecto. Porque en la Unión Soviética no era costumbre que dos repúblicas se encargasen de un mismo proyecto. En el caso de proyectos muy grandes, pues era el gobierno central el que los dirigía. Dicen que Khrushchev
encontró una manera de darle el encargo a Ucrania y simplemente fue transferirle Crimea. ¿Por qué transferir Crimea a Ucrania y no que fuese el gobierno central el que ejecutase el proyecto? Bueno, Khrushchev, antes de llegar a ser secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, había sido secretario del Partido Comunista de Ucrania. En aquel momento no estaba completamente afianzado en el poder, no estaba afirmado como sucesor de Stalin y buscaba el apoyo del Partido Comunista de Ucrania. Quizás dejar que los comunistas ucranianos se encargasen de este megaproyecto, lo gestionasen, se beneficiasen de la popularidad que les iba a dar. Fue una forma de ganarse su fidelidad para la lucha política que se desarrollaba en Moscú. Otras explicaciones que se han dado son absurdas, que Khrushchev, que estaba casado con una ucraniana, pues quería hacerle un regalo muy especial. O que Khrushchev, que durante su periodo en Ucrania había sido el encargado de ejecutar las purgas ordenadas por Stalin, pues quería compensar al pueblo ucraniano por los sufrimientos que le habían infligido. Todo esto me parece inconsistente. Ahora bien, hay otra explicación. Ucrania, en el año 1954, la situación era complicada. Tenemos que tener en cuenta que la parte occidental de Ucrania no fue nunca rusa ni parte de la Unión Soviética hasta el año 1939. Las dos regiones occidentales, Galicia y Volinia, antes de 1939, formaban parte de Polonia. La población de estos territorios no era feliz bajo el gobierno de Varsovia. Fue allí donde apareció un movimiento nacionalista llamado la OUN, como la ONU, pero con las letras cambiadas, Organización de Ucranianos Nacionalistas. Tenía mucho en común con el nacionalismo alemán de la época, es decir, con el nacional socialismo, y que era antisemita, era supremacista, era totalitario, en fin, todas las características del nacional socialismo. Su líder carismático, figura más conocida, era Stepan Bandera. Este movimiento recurría con toda naturalidad a la violencia. Sus primeras luchas políticas no fueron contra Rusia ni contra los rusos, sino contra los polacos y contra el Estado polaco. Por ejemplo, asesinaron al ministro de Interior de Polonia en los años 30. Llegamos a la Primera Guerra Mundial, donde, como es sabido, Rusia y Alemania en el año 1939 firmaron un pacto de no agresión y un protocolo secreto que incluía el reparto de Polonia para Alemania la parte occidental y para la Unión Soviética la parte oriental, que eran precisamente las provincias de Galicia y Volinia. En 1941, una vez roto el pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, Hitler invadió la Unión Soviética y, por supuesto, la parte de Polonia ocupada por los soviéticos, es decir, Galicia y Volinia. Y allí se encontró con que los ucranianos nacionalistas de la ONU
recibieron a los alemanes con los brazos abiertos. Tenían ahora tres enemigos comunes: los polacos, los rusos y por supuesto los judíos. Durante todo el tiempo que los alemanes estuvieron en Rusia, Polonia, Ucrania, pues los nacionalistas ucranianos fueron un auxiliar muy valioso, que les es una ayuda muy valiosa para llevar a cabo el holocausto. Además, se dedicaron a hacer matanzas de polacos, las conocidas matanzas de Volhynia, por las que ahora están pagando un precio porque el nuevo presidente de Polonia dice que no piensa permitir la entrada de Ucrania en la Unión Europea y que pide excusas y reparaciones por estas matanzas. Bien, en 1944 los soviéticos tenían la iniciativa estratégica y expulsaron a los alemanes de Ucrania. Pero no por ello los nacionalistas ucranianos dejaron de combatirnos. Nada menos que 15 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos todavía estaban combatiendo este movimiento. Después de expulsar a los alemanes de la Unión Soviética, tuvieron que dejar en Galicia y Volhynia nada menos que 200.000 hombres para luchar contra OUN. Los combates fueron intensos y feroces, sobre todo en la segunda mitad de los años 40, entre 1945 y 1949. Los nacionalistas sufrieron muchísimas bajas, pero se precian de que a su vez infligieron unos 35.000 muertos al Ejército Rojo y a los aparatos de seguridad del Estado. Según otra estimación que he visto, de estos 35.000 muertos, solo unos 8.000 eran militares, el resto fueron civiles. En 1954, cuando Khrushchev cedió Crimea a Ucrania, en Ucrania todavía se estaba peleando, aunque ya para el año 54 la intensidad de la insurrección nacionalista había descendido bastante. Más bien era un fenómeno como el maquis, que justo en aquellos años se produjo en la España de Franco. Los últimos insurgentes de la OUN que murieron en combate contra los soviéticos fue en el año 1960. Y todo esto nos lleva a una triste reflexión, que es la capacidad tan grande que tienen los nacionalistas ucranianos para seguir luchando en una guerra perdida por años, por décadas. Putin, hablando de la anexión de Galicia y Volhynia por la Unión Soviética, ha dicho que esto fue un gran error de Stalin, porque este problema del nacionalsocialismo ucraniano, que en un principio había sido un problema de Polonia, Stalin lo convirtió en un problema de la Unión Soviética. Por eso, cuando escucho decir que Putin quiere toda Ucrania, pues tengo que decir, Putin jamás va a cometer, a repetir el error de Stalin,
jamás va a anexionarse Galicia y Volinia. Ha llegado a insinuar que eso se lo quede quien lo quiera, preferentemente Polonia, que es donde el problema se originó. ¿Qué es lo que pretendía entonces Khrushchev? Pues reforzar el componente ruso o de origen ruso de la población ucraniana, añadiéndole Crimea, para hacerle contrapeso los habitantes de Galicia y Volinia dentro de la República Soviética de Ucrania, que eran decididamente hostiles y desafectos a la Unión Soviética. ¿Pudo ser esta la razón? Pues hay un hecho que me lleva a pensar que sí, que es muy probable que fuera esta la razón. Es el caso de Kaliningrado. La ciudad de Kaliningrado, llamada originalmente Königsberg, la montaña del rey, es una antigua ciudad alemana que estaba en el extremo este de la Prusia oriental. La mayor parte de la Prusia oriental, al terminar la Segunda Guerra Mundial, fue anexionada por Polonia, pero no así Kaliningrado. Kaliningrado pasó a formar parte de la República Socialista Soviética de Rusia, aunque este territorio no tenía comunicación con el resto de Rusia. A un lado tiene a Polonia y al otro a Lituania. Lituania en aquel tiempo era la República Socialista Soviética de Lituania. Era una parte de la Unión Soviética. De las tres repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, es la que tiene una población más homogénea. La mayoría, el 80% o así, hablantes nativos de lituano. Esto no es así en Estonia y Letonia, donde la proporción de hablantes nativos de ruso es mucho más numerosa, sobre todo debido a una fuerte inmigración en la época soviética por las mayores oportunidades de trabajo que había. Gracias a esto, Ucrania es la única de las tres repúblicas bálticas que podemos calificar de democrática, porque Estonia y Letonia le niegan el derecho de ciudadanía a las personas nacidas allí, que no puedan demostrar que tienen antepasados en Estonia y Letonia antes de la Segunda Guerra Mundial, por lo que en realidad lo que son es estados apartheid. Ya publiqué un vídeo sobre esta problemática. Muy bien, pues resulta que Khrushchev le ofreció a la República Soviética de Lituania Kaliningrado. Kaliningrado, llamada Königsberg en tiempo de Alemania. La población alemana o bien había huido antes de la llegada de los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, o bien había sido expulsada inmediatamente después. Y toda esta población original había sido sustituida por inmigrantes rusos. Rusos en su mayoría, también había bielorrusos, ucranianos, pero principalmente rusos. Sniakus, el secretario general del Partido Comunista Lituano, rechazó la oferta de Khrushchev
porque si aceptaba a más de 1 millón de rusos que vivían entonces en Kaliningrado, pues la homogeneidad de su república se iría al garete. Lituania ahora tendría los mismos problemas que tienen Estonia y Letonia. Podemos concluir que Khrushchev actuó sin visión histórica, porque para él la Unión Soviética era algo eterno, indisoluble. Cuando se dio Crimea a Ucrania, cuando transfirió Crimea de Rusia a Ucrania, él no imaginó la posibilidad de que un día la Unión Soviética se disolviese, como en efecto ocurrió en 1991, y que Crimea fuese separada de Rusia. En tanto existiese la Unión Soviética, de quien dependiese administrativamente Crimea era una cuestión menor. Pero si se convertían en estados independientes, como Ucrania y Rusia, como de hecho ocurrió, entonces se transformaba en un asunto muy serio, especialmente porque la flota rusa del Mar Negro, su base más importante, era Sebastopol. Por eso, cuando en el año 2014 hubo un movimiento revolucionario llamado el Maidán, que derrocó al gobierno del presidente electo Yanukovych en Kiev y lo reemplazó por un gobierno pro-occidental, pro-atlantista. Putin rápidamente reaccionó ocupando Crimea, porque no podía permitirse que Sebastopol se convirtiese en una base de la OTAN, a pesar de que en Sebastopol pertenecía a Ucrania, la base naval estaba arrendada a largo plazo a los rusos y la flota rusa seguía empleándola. Kaliningrado ahora es un exclave, es decir, un territorio ruso que no tiene límites con ningún otro territorio ruso. Está entre Polonia y Lituania, pero es un territorio importantísimo para Rusia, porque allí se encuentra el único puerto que tiene Rusia en el mar Báltico, que está libre de hielos todo el año. Si Sniečkus hubiese aceptado la oferta de Khrushchev, los rusos se verían privados ahora de un territorio muy estratégico, pero también podría ser que lo que está pasando ahora en Ucrania estuviese pasando en Lituania. Yo creo que Sniečkus sí que actuó con visión histórica. Pues esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el vídeo, denle al botón correspondiente. Y si quieren suscribirse a mi canal, son más que bienvenidos. Hasta la vista, un placer estar con ustedes.